Y tenemos para moderar la segunda conferencia el doctor Omar David Ábalos Chávez, quien hará una breve presentación. El doctor Osvaldo moderará la sesión. Les pedimos a los demás, si no están utilizando su micrófono, si lo cierran de favor, y nada más quien vaya tomando la palabra. ¿Sale? Muy bien. El doctor David Omar Ábalos Chávez es miembro del Cuerpo Académico 49, Rescate del Patrimonio Cultural y Literario, de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, y ahora le vamos a dar la palabra para que nos presente al doctor Osvaldo y modere la segunda conferencia. Muchas gracias, bienvenido. Gracias también a todos los presentes, a nuestra directora, la doctora Aurora Sánchez Peña, y a todos los académicos que están presentes de la Universidad de Colima y también de Zacatecas. Muchas gracias a la doctora Irma y a todas las personas, los académicos y estudiantes de Zacatecas y de otras partes de la República y de fuera de México que nos estén acompañando. Recuerden que también pueden seguir a través de Facebook la conferencia, y pues la estaremos grabando para compartirla. Aquí nada más pedimos la autorización del doctor Osvaldo, si nos permitirá difundir su conferencia a través de las redes sociales. ¿Sí? Por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, pues adelante, doctor David, con la presentación y la moderación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gloria. Pues bienvenidos a todos y a todas. Comenzamos entonces. Primero les presentaré al doctor y luego el doctor Amaury comenzará ya con su exposición. Osvaldo Amaury Gallego de Dios es investigador postdoctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS Occidente del año 2020 al 2022. Es candidato también a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores SNI durante el periodo 2020-2022, así como doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de Toulouse-Jarus en Francia. Y bueno, concluyó su licenciatura en Letras Hispánicas, así como la maestría en Estudio de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara. Luego, como se mencionó, también obtuvo el doctorado en la Universidad Francesa, pero también posteriormente realizó semestres de intercambio durante su licenciatura y maestría en la Universidad de Reims en Francia y la Universidad Libre de Berlín en Alemania. En el 2020 y 2021 obtuvo la beca CONACYT para realizar una estancia postdoctoral en CIESAS Occidente y ha publicado artículos en publicaciones conjuntas y revistas científicas, así como las obras Sembrando Fuego de 2016, Acercamiento Analítico del Cártel de la película La Ley de Herodes 2012 y Ñegua en 2008. Él nos presentará entonces La búsqueda de la libertad como politismo en Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa el día de hoy. Adelante, doctora Amaury. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias al doctor Ábalos Chávez por la amable presentación. Y antes que nada, buenas noches. Como lo señalaban, ya mi nombre es Osvaldo Amaury Gallegos de Dios y como lo señalaba, realicé el doctorado en la Universidad de Francia. Estuve estudiando allá las posturas político-intelectuales de los 3 últimos premios Nobel latinoamericanos, Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y mi tesis se tituló Regeneración de la ciudad letrada, participación intelectual y política en Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y de ahí tomé algunas ideas para la presentación en este seminario. Como lo señaló el doctor Chávez, desde el 2020 estoy realizando una investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Ciencias de Occidente sobre los retos de la educación virtual durante la pandemia y el regreso a las clases presenciales. Entonces espero que en el próximo seminario internacional pueda presentar los resultados de mi investigación, lo cual sería un placer. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Universidad de Colima, a la Facultad de Letras y Comunicación,
al Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Universidad Nacional de Colombia por la organización de este seminario. Y, por supuesto, me gustaría dar gracias a la doctora Aurora Sánchez Peña por la amable invitación. Considero que es muy importante la realización de estos espacios virtuales de intercambio entre docentes y alumnos de universidades tanto nacionales como internacionales. Es un honor estar participando con ustedes y, por último, me gustaría agradecer a todos los presentes en esta conferencia virtual. Un poco de agua antes de comenzar. Muy bien. Mi conferencia se titula La búsqueda de la libertad. Permítanme un momento, déjenme presentar, déjenme poner el PowerPoint. Cancelar, no sé por qué no lo permítanme. Ya lo habíamos probado y no lo... A ver, por ahí donde te aparecen abajo los 3 puntitos en compartir. Ahora sí me aparecen. Okay. Es que quizá como lo habíamos abierto, no sé cómo se cerró, que ya no lo había, no me Bien. permitía. Muy bien. Ahora sí. Mi conferencia se titula La búsqueda de la libertad, cosmopolitismo en Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Esta ponencia virtual para el Seminario Internacional tiene como propósito mostrar la relación con el cosmopolitismo de los escritores latinoamericanos ganadores del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, como parte de la universalidad de su obra. Los tres vivieron durante temporadas en el extranjero y en sus obras pueden encontrarse elementos latinoamericanos, así como universalidad, búsqueda de libertad y respeto por las diferentes culturas, lo que permite relacionarlos con el cosmopolitismo. Yves Charles-Sartre, en Refonder le Cosmopolitisme, señala que el cosmopolitismo observa al hombre como ciudadano del mundo. Todos los seres humanos son parte de una comunidad y el concepto de humanidad implica la noción de responsabilidad. Louis Lourme, en Qu'est-ce que le cosmopolitisme, afirma también que el cosmopolitismo designa el hecho de nombrarse ciudadano del mundo y surge de dos vocablos griegos, polites, ciudadano, y cosmos, el universo, el mundo. Por su parte, Nathalie Villega Vega, en Mario Vargas Llosa, Intelectual Cosmopolita, establece que el cosmopolitismo reposa en la libertad como principio. De esta forma, en esta ponencia se observará la relación con el cosmopolitismo a partir de los viajes al extranjero hasta los 30 años y las obras que escribieron Paz, García Márquez y Vargas Llosa. Octavio Paz. Octavio Paz, como sabemos, es uno de los escritores mexicanos más conocidos alrededor del mundo, conocido por su poesía, pero también por sus ensayos y por su temporada que pasó como diplomático. Octavio Paz, 1914-1998. Octavio Paz fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura en 1990 y Fernando Vizcaíno, en Biografía Política de Octavio Paz o La Reacción Ardiente, señala que su obra se puede dividir en 3 etapas: juventud, madurez y fin de siglo. La etapa de juventud empieza en 1931, cuando con 17 años publicó sus primeros textos, y terminó en 1943, cuando ganó una beca de la Fundación Guggenheim y viajó a Estados Unidos. En 1933, Octavio Paz participó en la fundación de la revista Cuadernos del Valle de México, que tuvo solo 2 números y que editó junto a Rafael López Malo, Salvador Toscano, Enrique Ramírez y Ramírez y José Alvarado. Esta nueva publicación resaltaba el entusiasmo por la Revolución Soviética. Andrés Ordóñez, en Devoradores de Ciudades,
4 intelectuales en la diplomacia mexicana, muestra un resumen de la obra de Paz publicada hasta 1944, que es cuando cumplió 30 años. Cito: para entonces ya había participado en la dirección de las revistas Barandal, 1931-1932, y Cuadernos del Valle de México, 1934. Había fundado, junto con Efraín Huerta y otros jóvenes escritores, la revista Taller, 1938, y participado en la fundación de la revista El Hijo Pródigo, 1943. Había publicado 3 libros de poesía: Luna Silvestre, 1933, Raíz del Hombre, 1937, y A la Orilla del Mundo, 1942. Había participado con Javier Villaurrutia y Juan Gil Albert en la elaboración de la antología Laurel, de la poesía moderna en lengua española. Había escrito sus primeros esbozos ensayísticos sobre artes plásticas: Isla de Gracia, sobre el arte cretense, Juan Soriano y José María Velasco, e incluso había incursionado con Javier Villaurrutia y otros en el cine mexicano, como letrista del afamado charro cantor Jorge Negrete. Viaje a Europa. Antes de los 30 años, Octavio Paz tuvo 2 viajes importantes al extranjero. El primero fue a Europa, específicamente a España, y el segundo a Estados Unidos. Rodríguez Ledesma, en su obra El pensamiento político de Octavio Paz, señala que en 1937 Paz viajó por primera vez a Europa como invitado al segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura en España, organizado por Rafael Alberti y Pablo Neruda. Paz fue parte de los mexicanos invitados oficiales al Congreso, junto a José Mancisidor y Carlos Pellicer. Otros artistas que se integraron al grupo para asistir al Congreso fueron Silvestre Revueltas, Juan de la Cabada, Fernando Gamboa, José Chávez Morado y María Luisa Vera. El viaje empezó desde la Ciudad de México por tierra hasta Quebec, Canadá. Desde ahí en barco a Cherburgo y en tren hasta París para terminar en España. Rodríguez Ledesma explica que el viaje en Europa duró hasta 1938 y Paz visitó Madrid, Barcelona y Valencia, y participó en las actividades del Congreso, dio conferencias, escribió poemas en el camino, y recorrer la ruta del Quijote significó una gran experiencia para él. En 1937 inició la militancia abierta de Paz a favor de la República Española, quien se sumó a la causa de la República escribiendo poemas desde América, y viajó a España para desde ahí, frente al peligro del fascismo, demostrar su apoyo a la democracia. El entorno de Paz era el entorno social y político de México. Además, asumió como propio el entorno español de la Guerra Civil. Por tal razón, se entiende la intensidad de sus poemas, O de España y No pasarán. Ya en el Congreso Internacional de Escritores, a Paz le impresionó la fraternidad y el fanatismo de sus colegas escritores, como cuando condenaron al francés André Gide, a quien tachaban de ser enemigo de España por sus escritos sobre la Unión Soviética, los cuales, más que fuertes críticas, se trataban de comentarios acertados sobre la vida cotidiana en la Unión Soviética. Paz, en su obra Itinerario, mostró su asombro cuando condenaron a André Gide. Cito: en Valencia y en Madrid fui testigo impotente de la condenación de André Gide. Se le acusó de ser enemigo del pueblo español, a pesar de que desde el principio del conflicto se había declarado fervoroso partidario de la causa republicana. Desde joven, Paz veía con desconfianza a los intelectuales de izquierda, pero a partir de 1937 comenzó a ser visto con recelo por la izquierda. Rodríguez Ledesma señala que el hecho de mencionar cualquiera de los problemas de la Unión Soviética era suficiente para ser tratado como un traidor. Paz se enteró, años después, que había sido vigilado durante el Congreso, ya que se corrió la voz de que había que tener cuidado con él, porque a veces mantenía posiciones cercanas al trotskismo. A partir de este viaje a Europa, y debido a los reproches que recibió, fue que se acentuó su desengaño del marxismo y el socialismo. Paz, en su obra Itinerario, explicó que en 1937, durante su viaje a Europa, debido a comentarios que emitió,
recibió algunos reproches de los comunistas. Cito: fui objeto, eso sí, de advertencias y amonestaciones de unos cuantos jerarcas comunistas y de los reproches amistosos de Mancisidor. Fin de la cita. A su regreso a México, Octavio Paz estuvo trabajando como periodista, también estuvo fundando algunas revistas y algunos periódicos, y empezó también su etapa como ensayista. Juan Federico Arreola, en la filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz, señala que en 1938 Paz regresó a México y ese año apareció la revista Taller, donde publicó varios artículos hasta que dejó de publicarse la revista en 1941. Paz, a su regreso de Europa, también participó en la fundación del diario El Popular, de 1937 a 1939, que fue un órgano de difusión a favor de la República Española y la izquierda mexicana, pero mantuvo una actitud crítica y no fue incondicional de nadie. Debido a que Stalin y la Unión Soviética se habían convertido en aliados de Hitler, en 1939 hubo una pequeña crisis dentro de la identidad de la izquierda mexicana y Paz decidió dejar de participar en el periódico El Popular. Cito: más que un rompimiento, fue un alejamiento. Dejé el periódico y dejé de frecuentar a mis amigos comunistas. La oposición entre lo que pensaba y lo que sentía era ya más ancha y más honda. Paz explica que entre 1938 y 1939 también decidió dejar de participar en la revista Futuro, debido a que se negó a escribir en contra de sus ideales, porque le pidieron que escribiera un editorial en donde se entendía que, objetivamente, Trotsky y su grupo colaboran con los nazis. En 1943 colaboró en la revista El Hijo Pródigo. Paz amaba la verdad y la libertad, lo cual puede observarse en uno de sus artículos más claros y duros, La mentira de México, escrito en 1943 y publicado en el diario Novedades. Diplomacia en el extranjero. Como todos sabemos, la diplomacia para Paz fue una de sus actividades más importantes y también por las que fue más reconocido, como el hecho de que renunció a la embajada de la India por la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Rodríguez Ledesma menciona que Octavio Paz salió de México a finales de 1943 y regresó 9 años después, por lo que ese viaje lo marcaría por el resto de su vida, debido a que lo ayudó a definir su posición intelectual. Arreola señala que en 1943 Paz se fue a vivir a Estados Unidos gracias a una beca Guggenheim, ganada con su proyecto América y su expresión poética. Esa estancia le permitió conocer a los grandes de la lengua inglesa. Además, conoció la cordialidad ante la vida y reconoció que en Estados Unidos había vuelto a nacer. Paz explicó cómo fueron sus años en Estados Unidos de 1943 a 1944. Cito: los años que pasé en Estados Unidos fueron ricos poética y vitalmente. En cambio, el intercambio de ideas y opiniones sobre asuntos políticos fue casi nulo. Por recomendación de Serge, me convertí en un asiduo lector de Partisan Review. Cada mes leía con renovado placer la London Letter de George Orwell. Paz afirmó en su obra Itinerario que en 1944, mientras esperaba cómo se desarrollaban los asuntos mundiales, asistió en San Francisco a la fundación de las Naciones Unidas y presenció las primeras discusiones entre los soviéticos y las democracias occidentales. Comenzaba la Guerra Fría, por lo que se hablaba sobre el reparto del mundo y no de revolución. Por otra parte, Paz señaló en Pasión Crítica que su temporada en San Francisco fue difícil, pero fue muy importante por la libertad que respiró y porque ahí comenzó su camino dentro de la poesía. Cito: una suerte de embriaguez física e intelectual, una gran bocanada de aire libre. Allí comencé mi camino en poesía, si es que hay caminos en poesía. Cierro la cita.
Andrés Ordóñez explica en Devoradores de Ciudades, 4 intelectuales en la diplomacia mexicana, que Octavio Paz recibió la beca Guggenheim para desarrollar su proyecto de estudios poéticos durante un año en la Universidad de Berkeley, California. La beca inició en diciembre de 1943 y terminó en noviembre de 1944, por lo que solicitó una prórroga, que fue denegada por razones administrativas, y fue así como decidió incorporarse al Servicio Exterior Mexicano. Paz comenzó a trabajar en el Servicio Exterior en Estados Unidos, en 1944, en los consulados de Nueva York y San Francisco. El 3 de octubre de 1944 ingresó formalmente al Servicio Exterior Mexicano como canciller de tercera, es decir, en el rango más modesto de la rama administrativa secretarial. Ante la pregunta de cuáles circunstancias lo llevaron a la carrera diplomática, Paz explicó en Pasión Crítica. Cito: por casualidad y gracias a 2 amigos, Francisco Castillo Nájera y José Gorostiza. El primero había sido amigo de mi padre y había participado como él en la Revolución Mexicana. Lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores y me ofreció ingresar en el servicio diplomático. Yo, en aquellos días, vivía con mucha dificultad y pobrezas en Nueva York, de modo que acepté desde luego. Posteriormente, José Gorostiza, admirable poeta, era jefe del servicio diplomático y decidió enviarme a París. De esta forma, podemos ver la influencia de los viajes de Paz, el viaje a España, con los conflictos que tuvo con los intelectuales de izquierda, y el viaje que tuvo a Estados Unidos, donde inició su carrera diplomática y, como él lo señala, comenzó su camino en poesía. De esta manera, terminó el apartado sobre la vida y obra y viajes de Octavio Paz hasta los 30 años y continuó con el caso de García Márquez. García Márquez, escritor colombiano, ganador del Premio Nobel, como todos sabemos, es uno de los escritores latinoamericanos más conocidos por su trabajo dentro del realismo mágico, sus novelas como 100 años de soledad, El amor en tiempos de cólera, novelas cortas como Crónica de una muerte anunciada, o sus relatos periodísticos convertidos en libros, como fue Relato de un náufrago. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, empezó casi al mismo tiempo en los mundos de la literatura y el periodismo. En su autobiografía, Vivir para contarla, narró cómo empezó a trabajar como periodista en El Universal en 1948, cuando se trasladó a Cartagena, y su columna se llamaba Punto Aparte. En 1950 publicó su primera nota en la página editorial del Heraldo de Barranquilla. En sus artículos de su columna La Jirafa se mostraba muy sensible a la cultura popular, al contrario de sus cuentos, que parecían acertijos kafkianos escritos por alguien que no sabía en qué país vivía. García Márquez señala la importancia de su trabajo como periodista para su obra como escritor de literatura. Durante sus primeros años laborales, su actividad periodística fue constante y en diversos medios. En 1950 fundó la revista deportivo-literaria Crónica, junto a sus amigos de Barranquilla. En 1951 dirigió el periódico Comprimido y, en 1953, colaboraba en el Nacional de Barranquilla. Gerard Martín, en su biografía sobre el escritor colombiano, señala que cuando García Márquez regresó a Bogotá, fue testigo de una de las atrocidades del nuevo régimen militar, lo que lo llevó a comprometerse con el socialismo, y el resultado fueron los reportajes políticos que realizó. En 1954, su amigo Guillermo Cano, quien dirigía El Espectador, lo invitó a colaborar en el periódico, al inicio como comentarista cinematográfico y posteriormente como reportero y cronista. En 1955
Guillermo Cano consiguió la entrevista con el único sobreviviente del destructor Caldas de la Armada Nacional, la cual se convirtió en un reportaje con mucho éxito en Colombia y que años después fue publicada con el nombre de Relato de un náufrago. La entrevista con Luis Alejandro Velasco, un marinero de la Armada colombiana, el único sobreviviente, se publicó en 14 partes en El Espectador y el 28 de abril se reeditó toda la historia, con lo que El Espectador aseguraba que era el mayor tiraje publicado por un periódico colombiano. Ese año, el hermano de Guillermo, Luis Gabriel Cano, decidió enviar a García Márquez como enviado especial del Espectador a la conferencia de los 4 grandes en Ginebra. En lugar de quedarse 2 semanas, se quedó casi 2 años en Europa. Obra literaria. Antes de los 30 años, Gabriel García Márquez escribió y publicó varios cuentos en algunos periódicos y revistas y también publicó las obras La hojarasca en 1955, La mala hora en 1956 y El coronel no tiene a quien escriba del mismo año. Obra literaria. Cobo Borda, en Para llegar a García Márquez, señala que el Nobel colombiano en 1940 escribió coplas y versos para el Boletín Escolar Juventud. En 1947, García Márquez publicó sus primeros 2 cuentos, La tercera resignación y Eva está dentro de su gato, en el suplemento del Espectador. De 1947 a 1950, escribió sus cuentos La otra costilla de la muerte, Amargura para 3 sonámbulos, Diálogo del espejo y Ojos de perro azul. Posteriormente, en 1952, redactó los cuentos Nabo, el negro quiso esperar a los ángeles y Alguien desordena estas rosas. Finalmente, en 1954, ganó el primer lugar de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, con el cuento Un día después del sábado. Respecto a sus novelas, en 1950 comenzó a escribir la primera de ellas, con el título provisorio de La casa, pero en 1952 dejó ese proyecto. Luego se enfocó en La hojarasca, que fue enviada a Editorial Losada de Buenos Aires, pero el editor rechazó publicarla. A pesar de las dificultades, casi 3 años después, en mayo de 1955, consiguió publicar La hojarasca. Posteriormente, en 1956, escribió otra novela, de la cual surgieron La mala hora y El coronel no tiene a quien escriba. García Márquez, en su autobiografía Vivir para contarla, cuenta que la entrevista al único sobreviviente del destructor Caldas de la Armada Nacional fue larga, minuciosa y duró 3 semanas, para después convertirse en un reportaje de 14 capítulos, y el primero fue publicado el 5 de abril de 1955. Debido a las altas ventas del periódico, se decidió agregar 6 capítulos más. 15 años después, ese reportaje fue publicado con el título de Relato de un náufrago. Viaje a Europa. García Márquez tuvo un viaje muy importante a Europa en 1955, como lo he señalado, un viaje que duró casi 2 años y en el que llegó como corresponsal, decidió quedarse, estuvo viviendo en París y también tuvo la oportunidad de viajar a los países comunistas, donde escribió algunas crónicas y reportajes. Cobo Borda, en Para llegar a García Márquez, explica su viaje en Europa en 1955 a partir del 15 de julio, como corresponsal del Espectador, en la conferencia de los 4 grandes, en Ginebra, Suiza. García Márquez llegó por primera vez a Europa para cubrir la cumbre, un evento político, pero los títulos de sus artículos sobre la cumbre en Ginebra muestran un poco su desilusión y sus intereses narrativos. Ginebra mira con indiferencia la reunión. Otro título, Los 4 grandes en Tecnicolor. El siguiente, Mi amable cliente Ike. El siguiente, Los 4 alegres compadres. Y finalmente, La auténtica Torre de Babel.
Después de su viaje en Ginebra, se dirigió a Viena, Checoslovaquia y Polonia, debido a que consiguió una invitación al Congreso Internacional de Cine en Varsovia. Sin embargo, sus crónicas sobre esos países se publicaron 4 años después, por lo que no se conocen las fechas exactas. En Roma, García Márquez se matriculó en un curso de dirección cinematográfica en el Centro Experimental, pero se aburrió en poco tiempo y dejó las clases. En diciembre de 1955, García Márquez decidió mudarse a París, donde permaneció casi 2 años exactos. Gerard Martín afirma que en diciembre de 1955, García Márquez se mudó a París y estuvo viviendo en un hotel barato, conocido entre los viajeros latinoamericanos, el Hotel de Flandre. Al llegar, se puso en contacto con Plinio Apuleyo Mendoza, a quien había conocido fugazmente en Bogotá antes del alzamiento popular de 1948. Enero y febrero de 1956 los pasó en compañía de Plinio Apuleyo. A finales de enero de 1956, Rojas Pinilla ordenó cerrar El Espectador, y los cheques de trabajo le dejaron de llegar a García Márquez, por lo que desde principios de febrero ya no podía pagar la habitación del hotel. En febrero de 1956 surgió el nuevo periódico El Independiente, como sucesor del Espectador, y el primer artículo que publicó García Márquez ahí fue el 18 de marzo. Cuando el periódico El Independiente cerró, en vez de enviarle a García Márquez el salario atrasado, le enviaron un boleto de regreso a Colombia, que él canjeó por dinero. No estaba preparado para regresar a Colombia, quizá por su relación con la española Tacha y porque en París tenía más tiempo para escribir sus novelas. Después de que Tacha se marchó de su vida, García Márquez se quedó solo, con su novela El coronel no tiene quien le escriba, que se sitúa también en 1956. Gerard Martín explica algunos elementos que remiten a su relación con Tacha. En El coronel no tiene quien le escriba, pero sobre todo resultan muy interesantes las características que recuerdan a ellos en el cuento El rastro de tu sangre en la nieve. A finales de 1956 terminó de escribir El coronel no tiene quien le escriba, aunque está fechada en enero de 1957. El propio García Márquez aceptó la relación que mantiene con el coronel de su novela. Cito: yo sé lo que es esperar el correo y pasar hambre y pedir limosna. Así, terminé en París, el coronel no tiene quien le escriba, que soy un poco yo mismo. Fin de la cita. Por último, García Márquez le comentó a Gerard Martín que 1956 fue muy importante para él, porque se ocupó de sus emociones. Cito: pero en esa época me ocupé sobre todo de mis emociones, de mi mundo interior. Viví experiencias y construí un mundo personal. La mayoría de latinoamericanos se cultivan cuando van a Europa, pero yo no hice nada de eso. Fin de la cita. Por otra parte, Cobo Borda explica que García Márquez viajó en 1957 a Alemania y la URSS, en compañía de Plinio Apuleyo Mendoza. Fueron a la Unión Soviética para asistir al 6º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en Moscú. Esteban y Panichelli, en Gabo y Fidel, el paisaje de una amistad, también mencionan este viaje por los países comunistas, y García Márquez, a partir de estas experiencias, publicó una serie de artículos titulada La cortina de hierro, donde expresaba su desacuerdo con lo que ocurría allá. Regresaron decepcionados, porque el socialismo que habían encontrado no se parecía al socialismo que ellos buscaban. Gerard Martín explica que fueron a Leipzig, Alemania, para entrevistarse con estudiantes comunistas latinoamericanos, pero los estudiantes que conocieron no coincidían con el socialismo impuesto. García Márquez y Apuleyo Mendoza buscaban respuestas para el socialismo, pero lo que vieron los dejó decepcionados. La impresión de Berlín que se llevó García Márquez no fue muy positiva y llegó a la conclusión de que era un espacio humano, impredecible e indescifrable,
donde todo estaba manipulado. Tras unos días en Berlín, los amigos volvieron a París. Unas semanas después, amigos de Leipzig y Berlín, que iban a viajar al Sexto Congreso Mundial de la Juventud que se celebraba en Moscú, ayudaron a García Márquez y Plinio Apuleyo para que consiguieran sus visas, porque anteriormente García Márquez había tratado de obtener un visado para Moscú y se lo habían negado 4 veces. Viajaron 30 horas, de Berlín a Praga, luego a Bratislava, Eslovaquia, Hungría, Ucrania, Kiev y por último, Moscú. La primera impresión de García Márquez sobre Moscú no fue muy positiva, ya que creía que se trataba, cito, de la aldea más grande del mundo. Se daba cuenta de las incongruencias en cuanto a la repartición de la riqueza en la Unión Soviética y que su prioridad no era la gente. García Márquez, Plinio Apuleyo y sus nuevos compañeros casi no se aparecieron en el Festival de la Juventud para dedicar aquellas 2 semanas a explorar Moscú y Stalingrado. Y resulta ilustrador que la única persona que se atrevió a hablar mal de Stalin fue una anciana. A García Márquez le parecía que las riquezas estaban mal distribuidas, pero le sorprendió no percibir ninguna señal de odio hacia Estados Unidos, en contraste con lo que sucedía en Latinoamérica. A pesar de todo, se llevó una impresión favorable y simpatizó con la Unión Soviética, pero no intentó ocultar los puntos negativos que había detectado. Después de ese viaje por los países comunistas, casi a finales de 1957, García Márquez decidió mudarse a Londres, donde pensaba quedarse todo el tiempo posible. Su plan era publicar artículos en El Independiente y en la revista venezolana Momento, de la que Plinio Apuleyo era director, pero solamente publicó 2 artículos. Yo visité Hungría y yo estuve en Rusia. No resultó fácil vivir en Londres, porque tenía muy poco dinero, no hablaba el idioma y no tenía los contactos con otros latinoamericanos, por lo que no se dedicó a escribir La mala hora, sino otros cuentos que se habían desgajado de ella y que fueron recogidos en Los funerales de la mamá grande. Finalmente, en diciembre de 1957, el jefe de Plinio, Mendoza, le ofreció trabajo en la revista Momento de Caracas, y García Márquez llegó a Venezuela el 23 de diciembre, dando por terminado su primer viaje a Europa. De esta manera, podemos observar la importancia de sus viajes para sus novelas, para La mala hora y para El coronel no tiene quien escriba, así como para sus cuentos. Algo muy importante también fue dentro de la obra de García Márquez es su periodismo. Tiene una gran cantidad de obra publicada con todos sus artículos periodísticos y en esta etapa en Europa estuvo trabajando como corresponsal y trabajando esta parte de periodista, que por supuesto le sirvió en su obra literaria. De esta manera podemos ver cómo en el caso de Gabriel García Márquez también se mezcla su escritura, sus viajes, su literatura y su periodismo. Mario Vargas Llosa, 1936. Mario Vargas Llosa, el último de los 6 latinoamericanos ganadores del Premio Nobel de Literatura, muy conocido por sus novelas, pero también por sus ensayos. Es un escritor que, como García Márquez, también inició en el periodismo, profesión que ejerció en Perú y también en Francia a su llegada. Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. También empezó casi al mismo tiempo en los mundos de la literatura y el periodismo, como sucedió con García Márquez. Vargas Llosa, en el capítulo 7 de su autobiografía El pez en el agua, aborda su tiempo como periodista en la crónica y afirma que
durante 3 meses, en 1952 fue la primera y última vez que hizo vida bohemia. Castro Claren narra que Vargas Llosa laboró como periodista en Perú durante sus años universitarios, para poder mantener a él y a su esposa. Trabajó al mismo tiempo para una estación de radio y televisión, como redactor de noticias y como reportero en varios periódicos en Lima. En París, le fue reconocida esta experiencia en medios de comunicación cuando estaba buscando empleo desesperadamente, hasta que lo encontró como periodista en los programas para el mundo de habla española en la radio y televisión francesa. José Miguel Oviedo, en Mario Vargas Llosa, La invención de una realidad, señala que Vargas Llosa empezó a trabajar como columnista a los 16 años, en 1952, en el diario La Industria. Durante esa época, Vargas Llosa tuvo distintos trabajos, desde redactor de noticias en una radio hasta registrador en el Cementerio General de Lima. Su vida económica se complicó aún más cuando se casó con su tía Julia Urquidi a la edad de 18 años. Algunos amigos lo ayudaron con su situación económica, entre ellos el doctor Raúl Porras Barrenechea, quien le dio algunos trabajos. A la edad de 19 años, colaboraba con frecuencia en periódicos y revistas, con artículos en cultura peruana y turismo, con narraciones en la revista Mercurio Peruano y en el suplemento dominical de El Comercio, con crónicas sensacionalistas en Extra y notas políticas bajo el seudónimo de Oiram, en la hoja partidaria Democracia. Obra literaria. Un aspecto muy interesante en la vida de Vargas Llosa es que cuando era joven ganó un concurso de literatura que lo llevó a viajar a París, y después de este primer viaje decidió regresar, decidió que tenía que volver a vivir ahí, donde habían vivido tantos escritores latinoamericanos, y poco tiempo después empezó un doctorado. Entonces, este inicio como escritor también lo llevó a viajar y a moverse dentro de otros ámbitos, un poco relacionados también. Vargas Llosa empezó su carrera literaria muy joven, porque a los 15 o 16 años escribió y puso en escena la pieza teatral La huida del Inca. Posteriormente, el ganar un concurso de cuento lo llevó a viajar a París y a profundizar en sus aspiraciones literarias, por lo que este evento cambió la vida del joven Vargas Llosa. En 1958 participó en un concurso de cuentos en Perú de la Revue Française, con un premio de un viaje corto a París, donde presentó el relato El desafío, que resultó ganador. En la edición original de su obra Los Jefes, el cuento se titula Arreglo de cuentas. Durante un mes visitó París, con las ventajas de ser invitado de honor, y quedó convencido de que tenía que volver a Europa, pero estudiar y escribir seriamente. Un año después, el joven escritor peruano ganó el premio Leopoldo Alas con Los Jefes, que apareció en Barcelona en 1959. En 1962, Vargas Llosa publicó La ciudad y los perros, que está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde adolescentes y jóvenes internos reciben formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar. Es el colegio donde él también estudió. En esta obra se narran las historias de unos muchachos que descubren y aprenden a convivir con una forma de vida alienante que no les permite desarrollarse como personas, donde se les somete y humilla. Un par de años después, en 1964, Vargas Llosa visitó Lima y la selva peruana, donde escribió La Casa Verde, que se publicó en marzo de 1966 en Barcelona, bajo el sello Sex Barra. Con La Casa Verde ganó el premio de la crítica y un año después el premio de literatura Rómulo Gallegos. Un aspecto muy interesante también de este doctorado que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid es que su tesis doctoral estuvo enfocada en la obra de García Márquez, y años después
Esta tesis doctoral fue publicada con el nombre de Historia de un deicidio. Viaje a Europa. En el capítulo 19 de su autobiografía, El pez en el agua, Vargas Llosa narró su viaje a París en los primeros días de 1958 y cómo empezó todo el concurso desde 1957. En general, se refiere a su viaje a París y su regreso a Lima. Por su parte, Julio Roldán, en Vargas Llosa, entre el mito y la realidad, señala que en 1958 el escritor peruano estuvo en Madrid y París. En ese tiempo militaba en la democracia cristiana y mantenía una relación cercana con su empleador y exprofesor, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Porras Barrenechea. En 1958 viajó a Madrid para estudiar el doctorado, pero Vargas Llosa no terminó la tesis doctoral en 1959, sino en 1971. A pesar de ello, lo más importante para el escritor fue que consiguió vivir en París. A finales de 1959, cuando terminó sus estudios doctorales, inició una gestión ante Porras Barrenechea, quien lo apoyó para su estancia en París. En 1960 se mudó definitivamente por varios años a la capital francesa y desde ahí realizó viajes a Cuba. Asimismo, en 1962, Vargas Llosa viajó a Cuba, donde escribió artículos que después publicó desde París. Oviedo señala que al inicio la estancia de Vargas Llosa en París fue difícil. Estuvo en diferentes trabajos, entre ellos en la Escuela Berlitz y en la sección española de la agencia France Presse. Hasta que consiguió un buen trabajo en la radio-televisión francesa, se olvidó un poco de los problemas económicos y se pudo dedicar a escribir su novela durante las noches. Este trabajo en la radio y televisión le permitió entrar en contacto con los escritores latinoamericanos más importantes de la época, como Cortázar, Carpentier, Asturias, Borges, Fuentes, entre otros, debido a que los entrevistó. Roldán, en Vargas Llosa, entre el mito y la realidad, señala que en los artículos que escribió Vargas Llosa en París en la primera parte de los años 60 contienen una crítica político-social y un compromiso con la revolución y el socialismo. En ellos, denunciaba el sistema capitalista y su expresión político-social, el Estado y la burguesía, como los causantes de los terribles males que padecen los pueblos. Claudia Gilman, en su obra Entre la pluma y el fusil, indica que en 1964 comienzan las colaboraciones de Vargas Llosa en Casa de las Américas, y fue el año de la consagración narrativa alrededor de la revista del mismo nombre, debido a que en el número 26 publicó Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso y García Márquez. En 1965, Vargas Llosa colaboró en revistas de Latinoamérica como Casa de las Américas, de Cuba, Primera Plana, de Buenos Aires, Marcha, de Montevideo y Expreso, de Lima. Esteban y Gallego, en De Gabo a Mario, la estirpe del boom, señalan que en 1965 Vargas Llosa viajó a Cuba como miembro del jurado de premio Casa de las Américas y del consejo de redacción de la revista del mismo nombre. En 1966 viajó a Cuba en compañía de Cortázar, como puede notarse en una carta de Cortázar escrita en París el 1 de diciembre de 1966. Cortázar menciona que le encantaría viajar con Llosa, porque ambos están contentos de ir a Cuba y porque tendrán muchas horas para ponerse al día y dialogar. Le agradece por el libro de La Casa Verde y señala que podrían comentarlo como hicieron con Rayuela. Posteriormente, en 1966, la familia se mudó a Londres, donde Vargas Llosa encontró un trabajo como profesor de literatura hispanoamericana en el Queen Mary College. Un testimonio de su experiencia inglesa son sus crónicas en el Quincenario de Lima, titulado Caretas. Los artículos seleccionados que se presentan a continuación pertenecen hasta 1966, que es cuando Vargas Llosa cumple 30 años, y resulta interesante que su apoyo a Cuba lo manifiesta en sus artículos hasta que llega a vivir a París,
así como su postura de crítica político-social. Los artículos son En Cuba, País Sitiado, 1962, Crónica de la Revolución, 1962, Los otros contra Sartre, 1964, Camus y la literatura, 1965, y Sartre y el marxismo, 1965. Muy bien. De esta manera podemos notar en Vargas Llosa también la influencia de sus viajes para su literatura, para sus obras, para sus novelas, para su periodismo, que estuvo trabajando en París, pero también para su obra ensayística, que es tan vasta como su obra narrativa. Conclusiones. Como puede observarse, existen muchas similitudes en el vagar literario de los tres escritores latinoamericanos. Estos viajes que realizaron fueron una gran influencia para sus obras, para sus posturas intelectuales, para su periodismo y para sus ensayos. Lo que puede también es reforzar esta idea de su carácter cosmopolita. En conclusión, como pudo observarse en esta ponencia, los viajes al extranjero de Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa les sirvieron para ampliar sus horizontes. Estos viajes se mezclaron con su literatura y periodismo, influyendo sus ideas y respeto por la libertad. En las obras de estos tres escritores pueden encontrarse elementos latinoamericanos, así como universalidad, búsqueda de libertad y respeto por las diferentes culturas, lo que permite relacionarlos con el cosmopolitismo. Ellos actuaron como ciudadanos del mundo y, en su búsqueda de la verdad, se interesaron por problemáticas que los marcaron ideológica, política, intelectual y literariamente. La participación en el Congreso Antifascista de 1937 y las críticas que recibió por parte de los escritores comunistas marcaron a Octavio Paz, quien a partir de ese momento comenzó a alejarse lentamente de la izquierda y enfocarse en su poesía. En el caso de García Márquez, se puede observar lo significativo de su vida en Europa de 1955 a 1957 para su creación literaria, así como la importancia de su viaje por los países comunistas para su trabajo como periodista y sus ideas político-intelectuales. Por último, en el caso de Vargas Llosa, resultó esencial su etapa en París en su desarrollo como escritor, como lo muestran sus ensayos sobre Sartre y Camus, publicados desde París en los años 60. Estos escritores franceses fueron una gran influencia literaria, intelectual y política para Vargas Llosa. Para concluir esta ponencia virtual en el segundo Seminario Internacional de Literatura y Cultura Latinoamericanas, me gustaría retomar el discurso de Vargas Llosa durante la recepción del Premio Nobel, que se titula Elogio de la lectura y la afección. Se trató de un discurso donde abordó diversos temas de su interés: literatura, política, sociedad, Latinoamérica, Perú, sus influencias literarias e intelectuales. Ahí, Vargas Llosa afirmó que se sentía ciudadano del mundo y que nunca se sintió extranjero en Europa. Cuenta que de niño soñaba con ir a París, deslumbrado por la literatura francesa, y vivió ahí en la década de 1960, cuando Sartre y Camus estaban vivos y escribiendo. A pesar de todo ello, Vargas Llosa afirmó que en Francia lo que realmente descubrió fue América Latina. Cito: pero, ¿acaso le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América Latina? Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaba la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la sabrosa lengua en que hablaba y escribía, y que en esos mismos años
producía una literatura novedosa y pujante. Allí leía a Borges, a Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso y muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando la narrativa en lengua española, y gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubrían que América Latina no era solo el continente de los golpes de Estado, los caudillos de opereta, los guerrilleros barbudos y las maracas del mambo y chachachá, sino también ideas, formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y hablaban un lenguaje universal. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Osvaldo Amauri, por esta interesante reflexión y también propuesta que nos ha mostrado a lo largo de la exposición, en donde nos ha explicado cómo encontrar este espacio en el viaje para poner en perspectiva lo aprendido por estos tres autores, a la vez que les sirvió para desarrollar sus habilidades y proyectar precisamente con este cierre que nos acaba de dar la visión de América que tenían en su obra. Valorar también el precio y la libertad fuera del país, del espacio conocido, a través de la reminiscencia y de la creación, tanto en poesía como en narrativa, y que fuera precisamente mediante el lenguaje, informando, exponiendo sus ideas y escribiéndolas, como llegan y alcanzan ese cosmopolitismo, como usted muy bien lo expresó, esa práctica de la ciudadanía del mundo, con esa libertad que a final de cuentas, pues les permite europeizar lo americano y viceversa, ¿no? Americanizar lo europeo, que ha sido, como nos ha expuesto, el logro de esta triada de escritores que nos ha expuesto también en la libertad no del éxodo, sino de los viajes, del cosmopolitismo, la literatura por la literatura, desde la literatura, con un lenguaje y una apropiación universal que correspondería no solo a los americanos, sino también a los europeos. Muchísimas gracias por la exposición. Comentan por acá por el chat, saludan a todos. Preguntan también si hay posibilidades de tener la conferencia como material para asignaturas de literatura hispanoamericana. Bueno, ahí será ya cuestión de que ustedes lo compartan. Hay saludos. Por supuesto. A Samaniego. Y por ahí se compartió la liga para quienes quieran registrar la asistencia de la sesión de hoy. De aquí en adelante está abierto a comentarios, opiniones y consultas al doctor Osvaldo Amauri sobre el tema. Aquí nada más algo en general. Quiero decirles que las conferencias las pueden consultar. Por ahí la doctora Irma Villasana puso también el enlace en donde ustedes pueden revisar la conferencia de la doctora Coralie Pesaco. Asimismo, luego se compartirá. Bueno, aquí ya la están compartiendo para que la puedan consultar, la conferencia del doctor Osvaldo. Muchísimas gracias. Adelante con los demás comentarios. Sí, al respecto, solo me gustaría, antes del primer comentario, señalarles que sí, sería un placer para mí compartirles esta conferencia. Está preparada especialmente para este seminario. Ya había publicado un artículo sobre este tema en una revista de una universidad francesa, de la Universidad de Lyon. La revista se llama La Clé de Langue, pero ahí había trabajado el cosmopolitismo en Octavio Paz y en otro premio Nobel, al respecto de los premios Nobel, pero en este caso de un premio Nobel francés, que es Leclésio, que realizó algunos viajes, estuvo también viviendo en México, trabajando como investigador. Entonces también pueden rastrear ese artículo sobre cosmopolitismo en Octavio Paz y Leclésio. Muchas gracias, doctor Osvaldo. David Castañeda alzó la mano por ahí, por si tiene un comentario o duda. Adelante, David. Sí, muchas gracias. Primero que nada, una felicitación al doctor Osvaldo. Y solo me gustaría saber su opinión del doctor, sobre todo en Octavio Paz. ¿Cuál es su opinión
al respecto de esta visión cosmopolita que ya anunciaban los contemporáneos, que precisamente fueron los maestros de Octavio Paz. Es decir, también fue fundamental esta visión para que Paz pudiera integrar como este caleidoscopio de imágenes en su poesía, en su obra, en sus ensayos. Y es eso, esa sería mi pregunta: ¿cuál es la visión del doctor en este sentido? Muchas gracias y felicitaciones, gracias. Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante el comentario que señalas al respecto de los contemporáneos. Los escritores contemporáneos también, algunos de ellos tuvieron estancias en Europa, sobre todo en París, y esa es una de las características también, este respeto por las demás culturas, esta libertad. Lo vemos en diferentes escritores latinoamericanos. Yo considero que un aspecto muy importante es este viaje que tuvo Octavio Paz en 1937 a España, que es un viaje que lo marca definitivamente y que lo aleja de la izquierda y que lo lleva a enfocarse un poco más en su poesía, en su obra ensayística también. En esa época no se hablaba tanto de ensayos, pero es un poco lo que él trabajaba en estas revistas y en algunos de los periódicos. Entonces, yo considero que este viaje fue muy importante, sobre todo por el desengaño que se lleva del compromiso y de esta obsesión en la época por la izquierda. Entonces, esa fue un parteaguas en sus posturas intelectuales. Respecto también, no lo señalé en la conferencia, pero tuvo uno de los organizadores de este congreso antifascista, fue Pablo Neruda, y con Pablo Neruda tuvo algunas discusiones sobre el compromiso intelectual a principios de la década de los 40. Entonces, este viaje es muy importante para esta visión, pero coincido con lo que señalas, que también parte de los contemporáneos, desde inicios de siglo, muchos de los escritores mexicanos, latinoamericanos, habían viajado a Francia. Conocemos la gran influencia de la literatura francesa en Latinoamérica, y habían aprendido este respeto por las diferentes culturas. Los contemporáneos incluso habían traducido a los poetas vanguardistas en esta visión en esta visión periférica, de darse cuenta de lo que sucedía en otras partes del mundo, pero también de un respeto por estas maneras de escribir. Entonces, sí tiene una influencia en eso, y por supuesto sus viajes. Yo considero que el viaje de Estados Unidos, como él lo señala, es un parteaguas y cambia su postura sobre la poesía. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Más comentarios. Sofía Ome Hoyos desde Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. Hago saber que estoy muy sorprendida por la gran presentación. Ha sido muy humana y agradable a la escucha. Siempre se está en la búsqueda de la libertad, y qué mejor que las raíces, que Latinoamérica, para acercarnos a ese difuso concepto. Excelente presentación. Víctor Gil Castañeda. Los temas analizados en esta interesante conferencia, como la visión cosmopolita y la figura central femenina, se reflejan un poco en las obras de teatro publicadas por esos autores: La hija de Rappaccini, de Octavio Paz, De Trivia de amor contra un hombre sentado, García Márquez, etc. Salma Bautista, muchas gracias por compartir esta perspectiva del mundo en 3 de los escritores latinoamericanos premios Nobel, que tienen más en común que el ejercicio literario, la nacionalidad y el reconocimiento. Enhorabuena. Y felicita también Víctor Gil Castañeda por la conferencia. ¿Alguien más tiene algún comentario, felicitación, pregunta? Sí, la doctora Aurora y después Hortensia Hernández. Gracias. Doctor Osvaldo, yo quisiera preguntarle si pudiera compartirnos de manera, digamos, sumaria algunas coincidencias clave intelectualmente, pero también las diferencias que hay entre estos 3 intelectuales que hoy ha abordado usted, y que a la sazón de los viajes, de la evolución normal de las lecturas y de una transformación ideológica
pues fueron dándose de manera natural. Entonces me parece que pudiera ser interesante como ver esos puntos en donde llegan, confluyen, convergen, pero también hay sus diferencias. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, doctora. Sí, muy interesante, como bien lo señala, son muy interesantes también sus diferencias. En el caso de esta conferencia me quise enfocar en las similitudes y sobre todo con la temporalidad hasta los 30 años. Como bien lo señalaban en un comentario, tienen obras posteriores que tratan el tema, pero aquí yo lo que quería hacer es esta comparación entre los tres, entre sus viajes, su participación en los periódicos y su obra, por supuesto su obra ensayística. Entonces, por supuesto existen también diferencias que son muy interesantes y que es una parte de lo que abordo en mi tesis doctoral. Como ya lo señalaba, existen similitudes. Al principio todos se acercan a la izquierda. Octavio Paz tiene este viaje en 1937 a este congreso antifascista y tiene ese acercamiento. Algo que sucede con los intelectuales de la época, con los escritores, es que casi todos se consideraban de izquierda. Lo vemos en el caso de por ejemplo, de los muralistas mexicanos, en el caso de muchos de los escritores, lo vemos en el caso también de Revueltas, escritor mexicano, ¿no? Muchos de los escritores eran parte de la identidad. Entonces, algo que sucedió muy importante en los años 60 es que los escritores latinoamericanos se reunieron alrededor de la revista Casa de las Américas, de la revista de Cuba, y estuvieron publicando diferentes artículos en apoyo. Estuvieron también participando en discusiones sobre intelectualidad. Entonces, una similitud es que los tres al inicio coincidían en la izquierda, como se señala. Vargas Llosa también tuvo su etapa cuando estuvo viajando a Cuba, apoyando el marxismo, apoyando el socialismo, y escriben diferentes ensayos. Algo que es muy interesante en estos tres escritores es que no solamente son escritores de literatura, sino que también escriben ensayos y periodismo. Y ahí es donde podemos observar otras de sus posturas sobre temas que atañen a Latinoamérica. Entonces, una de las grandes diferencias es que después de este Congreso Antifascista de 1937, Octavio Paz se aleja un poco hacia la izquierda y se convierte en uno de sus críticos, como lo podemos ver en algunas de sus obras. El logro filantrópico, Pequeña crónica de grandes días, Tiempo nublado. Algo que sucede con García Márquez es que él se vuelve uno de los amigos, quizá el amigo más conocido de Fidel Castro, y él apoya el socialismo durante toda su carrera. También apoya los diferentes movimientos revolucionarios en Latinoamérica, como el sandinismo, Allende, el EZLN, por supuesto. Recordemos que él vino y realizó una entrevista también al subcomandante Marcos, y entonces ahí vemos una de las diferencias. Mientras que Octavio Paz se convierte en uno de los críticos más famosos de la izquierda, García Márquez se convierte en uno de los aliados, como muchos de los escritores latinoamericanos, hasta lo que fue el famoso caso Padilla, una situación de censura contra un poeta cubano, y todos los escritores latinoamericanos rompen con Cuba. Llámese Cortázar, llámese los más importantes de la época. En el caso de Vargas Llosa es una figura muy interesante porque él estuvo zigzagueando entre la izquierda y la derecha. En los años 60 tuvo esta época muy fuerte donde estuvo escribiendo ensayos. También escribe en esa época un libro muy famoso que se llama Entre Sartre y Camus, donde él está analizando la obra de estos dos pensadores franceses, y lo que está haciendo es un análisis de sus conceptos intelectuales, de su visión sobre el compromiso. Hacia los años 70, después de la ruptura de los escritores latinoamericanos con Cuba por el caso Padilla, Vargas Llosa comienza su transición hacia
es liberalismo, un poco hacia la derecha, y él se mantiene escribiendo también ensayo y con un gran compromiso político. Entonces, algo que podemos ver, que es una de las grandes diferencias, es que todos tienen un interés político, un interés intelectual, como sucede con los escritores latinoamericanos de la época, pero Vargas Llosa, después de este desengaño en 1937, se aleja un poco de la izquierda. Octavio Paz no participa, es de los pocos intelectuales que no participa alrededor de Cuba, alrededor de Casa de las Américas. García Márquez, por supuesto, se convierte en uno de los aliados, el mayor amigo de Fidel Castro. Pues existe una obra muy famosa que se llama Gabo y Fidel, por supuesto, de Esteban y Panicelli, que muestra toda esta etapa, toda esta influencia, todo este acercamiento, incluso la gran fiesta que le hace Fidel Castro cuando García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura, las botellas que envía de Rona a la celebración y cómo después de esta celebración en Estocolmo regresa él a Cuba. Entonces él siempre fue uno de los aliados, y Vargas Llosa en este bagaje entre la izquierda y la derecha. Algo, ya para terminar este comentario, algo muy, muy importante es el compromiso que ellos tienen por la situación en Latinoamérica. Son escritores, poetas, narradores, periodistas, pero siempre tienen a Latinoamérica en su visión, aún estando viviendo en Europa. Lo vemos también en el caso de Octavio Paz, estando en la India, decide renunciar a su puesto como embajador. Entonces, ellos tienen un compromiso con la sociedad, con la libertad, un respeto por las diferentes culturas, un respeto por los diferentes países latinoamericanos y por las situaciones que se viven en sus respectivos países. Esto los lleva a comprometerse de diferentes maneras, ya sea de la izquierda o la derecha, quizá también al centro, pero sobre todo participando en la mejora de sus países. Entonces, una de las disimilitudes notorias en este pensamiento intelectual es las corrientes que tomaron cada uno de ellos. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias, doctor. Hortensia Hernández, ¿quiere comentar algo? Pues después de tan explícita respuesta, solo felicitar al doctor por esta charla, esta conferencia sobre estos autores de alto impacto en la literatura latinoamericana, yo diría universal, ¿verdad? Porque es una hoja de ruta que permite la comprensión de la evolución de estos grandes escritores y las pautas sociales, políticas que marcaron sus posicionamientos. Yo creo que también algo que los hace converger es la polémica que suscitan siempre que se les toca en su obra, ¿no? Y cómo producen fobias y filias, ¿no? Nos hacen pensar en esa época que ellos transitaron en su mirada desde fuera hacia sus lugares de origen, y cómo esa comprensión, pues creo que ayuda a propios y extraños. Ahorita yo leía un comentario de una persona de Colombia, en donde ella refresca su mirada, siendo coincidente en su nacionalidad con García Márquez. Y yo creo que nos pasa, ¿no? A los mexicanos respecto a Octavio Paz, a los peruanos respecto a Vargas Llosa. Muchos lo leímos sin esa lupa, doctor Osvaldo. Recorrimos, lo seguimos, nos emocionamos y también cuestionamos por qué la gente los censura o por qué los repudia en ese ejercicio, como usted bien lo dice, de su libertad, ¿verdad? De expresarse, de por qué ahorita están parados en este momento y qué fue lo que ocasionó el cambio.
y por qué los descalifican. Entonces yo creo que las aportaciones que usted hace son muy importantes para orientar también nuestra comprensión, y a mí al menos me invita a regresar a la lectura muchos años después, y seguramente que será muy interesante volver a encontrarlos. Entonces, agradecerle solamente, doctor Osvaldo. Muchas gracias por su comentario, muy amable. Sí, así como lo señala, es muy interesante, es muy interesante el cambio de postura, sobre todo también algo que nos muestra este compromiso con la sociedad, este interés por lo que sucede, es que podemos ver cómo va evolucionando la sociedad latinoamericana, cómo va teniendo diferentes posturas ante las problemáticas, cómo van superándose diferentes procesos. Entonces, eso es algo muy interesante. A mí también, como lo comentaron al inicio, estudiante de literatura, licenciatura en letras, maestría en estudios de literatura mexicana. Conozco a estos escritores por su obra literaria, por su poesía, por sus novelas, por sus cuentos, por sus obras de teatro. Pero algo que también es muy interesante es su obra ensayística. Es algo que me había faltado enfocarme y sobre todo entender qué es lo que habían hecho y qué es lo que habían tratado de reflejar los diferentes procesos que se habían vivido en México, en Colombia, en Perú, en Latinoamérica. Entonces, es muy interesante leer, en el caso de Octavio Paz y de Vargas Llosa, su obra ensayística, casi tan grande como su obra literaria, muy importante, por supuesto. Es parte de esas conferencias que fueron y presentaron en las universidades de Berlín, en Harvard, en Madrid, en París. Entonces, es parte de ese pensamiento que fueron adquiriendo con la experiencia de sus viajes, con la experiencia de sus libros. Entonces, algo que para mí fue un gran viaje es conocer este mundo que como estudiantes de literatura a veces no tocamos tanto, que es su periodismo y su ensayo, pero que a final de cuentas también lo trabajamos dentro de los estudios literarios, la importancia de los ensayos en Latinoamérica. Y eso, por supuesto, es uno de los dos pilares en el caso de Octavio Paz. En el caso de Vargas Llosa, también un ensayista prolífico y con una gran cantidad de temas. Entonces, leer sus ensayos nos permite también conocer sus intereses personales. Como estudiantes de literatura sabemos que cuando leemos sus novelas no se están refiriendo precisamente a Colombia o no están hablando precisamente de México, sino de estos mundos que están creando y que nos están inventando. Pero cuando leemos sus ensayos podemos ver cuáles eran sus intereses en la sociedad, cuáles eran las temáticas que los apasionaban. Por supuesto que también escribían ensayos sobre Sor Juana, como es el caso de Las trampas de la fe, de Octavio Paz, pero también pueden escribir sobre los pintores, sobre los pensadores de otro mundo. Entonces, es muy interesante porque nos permite adentrarnos a sus ideas, a su pensamiento. Muy bien, muchas gracias, doctor. Igual, al respecto, y agregando ya por cuestiones de tiempo, el último comentario de Gamaliel López Espinosa, que comenta que, como usted lo decía, que había un respeto por otras culturas, aunque más adelante Vargas Llosa, en este vaivén que tiene, este zigzag, como usted lo expone, entre izquierda y derecha, menciona, y cito del comentario de Gamaliel, Vargas Llosa hace poco mencionó que la democracia solo se logrará cuando la sociedad vote correctamente. ¿Dónde estaría el respeto en ese comentario? Y si también, de forma muy breve, podría comentar sobre si, de acuerdo al catálogo que hace Gramsci de los intelectuales, si Paz fue un intelectual orgánico en su última etapa. Y algo que ya da para otro tema, otra exposición, sería la posición política de Borges respecto al apoyo de dictaduras, si tiene algún posicionamiento. Igual, insisto, en un breve comentario que nos pueda responder los cuestionamientos de Gamaliel para
comenzar a cerrar ya esta mesa. ¿Puedes repetir la primera pregunta? Es que no la escribí bien. Dice que Vargas Llosa comenta que hay respeto por otras culturas. Hace poco, dice Gamaliel, Vargas Llosa mencionó que la democracia solo se logrará cuando la sociedad vote correctamente. ¿Y dónde estaría el respeto? Dice Gamaliel en este caso. Muy bien, muy bien. Sí, Vargas Llosa, un pensador muy interesante, podemos coincidir con él, podemos diferir, como lo señalaba Hortensia, generan fobias y filias, por supuesto, pensadores importantes, pensadores comprometidos, sin límites en su pensamiento. Entonces, la democracia es uno de los temas más importantes para Vargas Llosa, ya sea cuando estuvo con tendencias de izquierda o con tendencias liberalistas. Es algo que, por lo que él ha promulgado, que es muy importante, por supuesto, en América. Ante estas dictaduras que ha sufrido el continente, la democracia es una de las respuestas. Podemos coincidir con sus posturas políticas actuales, es alguien que también va cambiando. Lo hemos visto con su versión de la dictadura perfecta y luego ya no era tan perfecta, pero al final de cuentas es alguien que se interesa por la sociedad, por lo que está sucediendo. En cuanto al intelectual orgánico, Octavio Paz, sí, es muy interesante esta visión. Creo que el intelectual orgánico sí se puede considerar en algunos otros escritores, pero algo que es característico de Octavio Paz es que él tampoco apoyaba a los gobiernos, a los presidentes en turno. Sí tuvo un momento de cercanía, por supuesto, lo conocemos todos, ya en el caso de Salinas, pero él siempre fue crítico del poder. Él fue un crítico del poder, pero no se acercaba, no coincidía con el pensamiento político de la izquierda. Sin embargo, considerarlo un intelectual orgánico sería un poco faltarle al respeto a su pensamiento crítico, a su análisis de la sociedad y de los movimientos sociales en México. Y por último, también este comentario de Borges y la dictadura. Es muy interesante esta situación porque, como lo pueden observar, voy a intentar ser breve en este comentario. Traté 3 premios Nobel latinoamericanos. Los 3 primeros que ganaron en Latinoamérica fueron Gabriela Mistral, de Chile, poeta, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, y Pablo Neruda, chileno. Todos tienen una postura intelectual y normalmente todos fueron críticos de la derecha. Algo que podemos ver en los intelectuales del siglo XX es su acercamiento a este pensamiento de izquierda. Y cuando uno analiza los diferentes premios Nobel en la historia, todos han tenido esta crítica de las figuras dictatoriales. Algo que fue por lo que fue muy criticado Borges fue por su apoyo a Pinochet. En esa época fue también una época en que los escritores latinoamericanos estaban teniendo mucho reconocimiento. Recordemos los años 60, el boom de la literatura latinoamericana, y obtiene en 1972, si mal no recuerdo, el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. En esa época también se hablaba de Borges, pero algo que yo por ahí pude leer es que le afectó mucho el apoyo que le dio a Pinochet. Normalmente los intelectuales apoyan a las figuras de izquierda, y este apoyo que le dio Borges a Pinochet fue muy criticado en la academia. No se puede saber si realmente fue por ello por lo que no recibió el Premio Nobel de Literatura, pero algo en lo que sí podemos ver en los 6 premios Nobel de literatura latinoamericanos es que todos tuvieron una etapa como intelectuales de izquierda o apoyando estos movimientos. ¿Por qué apoyando estos movimientos? Porque eran los movimientos de la sociedad. Después podían evolucionar su pensamiento, lo cual es comprensible, y esta fue una diferencia notable con Borges. Muy bien. Muchas gracias, doctor Amaury. A continuación, y para cerrar y agradecer su participación en este segundo Seminario Internacional de Literatura y Cultura Latinoamericana, presentamos la constancia que se le enviará más adelante.
En nombre de la Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación, UCOL, Cuerpo Académico 49, Rescate del Patrimonio Cultural y Literario, el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, el CAMSAC, Cuerpo Académico 1, Educación Histórica, Educación Lingüística y Desarrollo Profesional, CAMSAC, Cuerpo Académico 5, Estudios Históricos, Literarios y de Procesos Educativos, así como la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, la Unidad Académica de Docencia Superior y el Cuerpo Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 180, Historia y Crítica de la Relación entre la Literatura y la Nueva España, como de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Humanas, otorgan la presente constancia al doctor Osvaldo Amauri Gallegos de Dios por su participación como conferencista magistral en el segundo Seminario Internacional de Literatura y Cultura Latinoamericanas, con el trabajo titulado La búsqueda de la libertad, Cosmopolitismo en Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, Colima, Colima, a 12 de octubre de 2021. Firman en representación de las instituciones organizadoras la doctora Aurora Sánchez Peña, directora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, así como la maestra Nancy Villalobos Durán, directora del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas. Enhorabuena y muchísimas gracias por esta participación y ponencia, doctor Osvaldo. Los invitamos y agradecemos también la asistencia de quienes nos acompañaron a lo largo de esta mesa. Los invitamos también a las actividades de mañana del segundo Seminario Internacional de Literatura y Cultura Latinoamericana. Muchas gracias, David. La tercera conferencia es el próximo lunes. Recuerden que son los lunes, ¿sí? Por ahí estaremos enviando la información. La siguiente semana tenemos a la doctora Adriana Pacheco con nosotros y moderará la doctora Aurora Sánchez Peña, que ya nos acompaña desde ahora y en todas las sesiones. Vamos a entregar también constancia como moderador al doctor Omar David Ábalos Chávez. Muchísimas gracias, David, por la moderación, por acompañarnos en esta segunda conferencia. Y muchísimas gracias al doctor Osvaldo Amauri. Gracias también por permitirnos compartir su conferencia. Seguimos en comunicación. Buenas noches. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.